¿Sí? ¿Ya estamos? Bueno, seguimos en la Feria Mansa. Hoy es nuestro primer día de esta primera edición y es el día dedicado a la microficción. Y para esto tenemos a tres grandes microficcionistas de acá de la provincia de Mendoza: Caro Fernández, Leo Dolonguevich y Natalia Flores. Tres exponentes de este género, pero estamos en vivo, ¿verdad? Estamos ahí, están grabando. Primero, uno de los tres que nos explique qué es la microficción, porque por ahí uno lo da por sabido, pero hay gente que no tiene idea de lo que es la microficción. ¿Nati? ¿Quién quiere? Bueno, hola. Bueno, la microficción básicamente son cuentos brevísimos. Tiene un montón de características más, pero básicamente narrativa breve de ficción. Muy breve, media carilla, 2-3 líneas. Básicamente vamos por ahí, para simplificar. Tiene que ver también es un fenómeno que tiene que ver con la evolución que ha tenido el lenguaje en este último tiempo, ¿no? ¿Cuántos años lleva la microficción como género en el mundo, más o menos? En realidad lleva la microficción en el mundo desde que el mundo es mundo. Pero desde que se empezó a estudiar y a clasificar y a ponerle nombre y a hacer antología y a estudiar toda esta cuestión, desde los 90-2000, es muy reciente, incluso el término microficción, no hay incluso acuerdo entre microficción, microrelato, microcuento, etc. Bien. Bien, Nati, ¿cómo llegaste vos a la microficción? La Nati Flores es una gran escritora acá de Mendoza, también es editora. Y bueno, contanos un poquito cuál ha sido tu experiencia para llegar a la microficción. Bueno, acá está el Leo. Mi experiencia arrancó ahí en el taller del Leo, que se llama Con Premeditación y Contundencia. Yo antes de eso escribía más que nada poesía y cuento circunstancialmente también, y a través de ese taller y durante 2 años en que existí, estudié cómo hacerlo. En realidad hay algunas fórmulas que se podrían aplicar, que no me gusta decirle tanto fórmulas, sino más bien recursos, procedimientos que se podrían utilizar, pero sobre todo debido a su brevedad tiene que ser un golpe muy rápido, es un efecto muy grande el que provoca el final de una micro. Entonces ese efecto sorpresivo del final, que en muchos casos se ha llamado como una epifanía, viene a caer como la ficha, el descubrir qué ha significado eso sin poder del todo hacer un resumen de eso. Es muy difícil hacer el resumen del argumento de una micro. Exacto, sí. Hay un autor que todos lo conocemos y lo queremos mucho, Raúl Brasca, que él plantea que lo esencial de la microficción está en el silencio, y sobre todo en el silencio del final. El lector es el que tiene que terminar de construir y reconstruir lo que pasó ahí, y es eso, es mucho más importante lo que se calla que lo que se dice muchas veces. Lo que sigue hay que saber qué callar y cómo callarlo, y cómo dejar señalado el camino para que el lector pueda andarlo. Sí, bueno, un poco quería justamente hacer mención a eso que acaba de decir el Leo, que en realidad, si bien por supuesto la característica fundamental del género es la brevedad, pero el desafío está en que se deben usar pocas palabras pero no poco contenido. ¿Y cómo logró eso? ¿Sí? Utilizando un montón de recursos que fundamentalmente también dependen del lector. Siempre se dice que hay un lazo invisible entre el lector y el escritor, porque la historia la tiene que terminar el lector. Uno escribe desde un guiño, desde la insinuación, basándose en la ironía, en el conocimiento del otro, pero si el lector no capta, si el lector no tiene ese bagaje para interpretar esa señal que la microficción está brindando, no se va a producir el diálogo entre el lector y el escritor, porque el lector no lo va a entender. Y ahí está también el desafío como escritor, como escritora, tratar de ser lo suficientemente clara o suspicaz para darle las señales, las guías, las pistas al lector para que logre entender ese texto que tiene pocas palabras pero mucho contenido. Y acá hay algo fundamental que está bueno. Muchas veces se dice, bueno, si es una persona que no lee, que arranque por la microficción. Error.
porque se necesita un lector muy activo y muy entrenado para jugar el juego de la microficción. Por ahí está bueno, realmente hace falta un lector que tenga ganas de, si no entendió una palabra, ir y googlearla, que si no entendió el texto, tenga ganas de releerlo, de buscar dónde está la clave. Es eso, un lector muy activo el que hace falta. Sí, además de la elipsis, que es ese recurso, o sea, técnicamente eso se llama elipsis, la intertextualidad atraviesa casi toda la producción de microficción. Por eso se habla de que la tarea del lector es mucho más ardua, es una hermenéutica literaria, porque necesita hacer esas conexiones. A veces están dadas esas conexiones simplemente en los títulos. Son títulos que me llevan a un mito, a la resignificación de una leyenda, a lo mejor también parten del humor, de la ironía, de la parodia, de la sátira en todas sus formas. Entonces ahí es donde uno ve que necesita ser un lector activo. No puede ser un lector que se apega tanto a la literalidad. La metáfora es un recurso, es una forma de entender la literatura. Toda la literatura es metáfora. Entonces acá yo creo que justamente alejándose de esa forma de entenderla únicamente en la poesía, la metáfora está viva también en la microficción, aparece, se siente, y creo que también en ese sentido el autor va dejando sus pistas, ahí va dejando algunas pistas que le permitan sonreír, sorprenderse, quedar a lo mejor a veces pasmado frente a una solución mágica. Y en cuanto a la trayectoria que ha tenido acá en Mendoza el género, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Hay talleres en este momento? ¿Qué se está publicando? Bueno, se dice, y lo cual en realidad enorgullece, pero bueno, se dice que Mendoza dentro de Argentina es una gran usina de microficción, porque tiene una gran producción de escritores y de escritores de mucha calidad que se van sumando al género. Y sí, hay muchísimo, yo diría, Leo, corregime, pero yo diría que medianamente se formaliza, nos juntamos y nos armamos un poco como un sector de la microficción a partir del 2011, con la jornada de minificción que organizó la Universidad Nacional de Cuyo, en ese momento a cargo de la doctora Di Jerónimo, que porta, sí, a Miriam Di Jerónimo fue abanderada en esto, en convocarnos, y en aquella jornada, que es una jornada internacional, pero bueno, ella astutamente nos empieza a reunir, nos convoca, y de alguna manera ese fue como el trampolín que nos catapultó justamente a empezar a darle más formato académico, por decirlo de cierta manera, pero sobre todo institucional de la microficción en Mendoza. Hay talleres, vos preguntabas recién, sí, bueno, de hecho la Nati también dicta talleres, bueno, el Leo, ¿desde cuándo? El 2016. El Leo ya lleva una trayectoria, y bueno, y del taller del Leo han salido grandísimos escritores que, bueno, ya hoy tienen sí una participación a nivel nacional e internacional. ¿Quién más de talleres? Jorge Aguiar, por ejemplo. Romina Barbosa. Sí, y de talleres de micro, no sé quién más está trabajando. Bueno, vos Sandra estás trabajando. ¿Ah? No hay más nada. No, por ahí, bueno, en la Aula para el Tiempo Libre vos estás trabajando. Algo Sí, también uno de los géneros que abordamos en el taller de las aulas para el tiempo libre es la microficción. También quería recordar... Juan Manuel Montes también está dando taller. Claro, Juan Manuel Montes, que va a estar el domingo acá en la feria, justamente. Quería abordar, volver a Miriam, porque una de las grandes cosas que yo conocí cuando recién iniciaba Payana fue esos libritos pequeñitos que eran las microficciones en contra de la violencia de género, los Basta, exactamente. Y también quería, vos, Caro, estás trabajando con mujeres microficcionistas, ¿no? Sí, la REM. Es un laburo muy importante. Sí, no, bueno, la REM es la red de escritoras de microficción, pero es internacional. Está conformada por más de 100 mujeres, fundamentalmente de habla hispana. Nace en el contexto de pandemia, nace respaldada con la necesidad
de ir a la lucha en contra de la violencia de género, que en ese momento nuestra manera de comunicarnos, de socializar en las redes, entonces queda mucho más visibilizado y mucho más expuesto la violencia, que se da y lamentablemente es cotidiana. Entonces, bueno, en ese momento teníamos un grupo de mujeres escritoras y dijimos, bueno, conformémonos porque tenemos que levantar la voz desde la microficción en esto, basado, por supuesto, en esa plataforma que ya estaba inaugurada con los libros Basta, que son 100 mujeres contra la violencia de género, que nace en Chile, pero se va expandiendo en otros países de Latinoamérica. Después sale la versión 100 hombres contra la violencia de género. Y bueno, volviendo a tu pregunta, sí, la REM es una red de escritoras feministas que alza la voz utilizando justamente el género de la microficción en contra de la violencia a la mujer. Hay una próxima publicación, ¿no es cierto?, en proyecto de ustedes. Sí y no. O sea, nosotros lo que tenemos publicado hasta ahora como REM es una antología digital, ¿sí? Y constantemente hay actividades, convocatorias que fundamentalmente se hacen en las redes, ¿sí? Pero una publicación se está amasando la idea, pero una publicación propiamente dicha está todavía en proyecto. Pero sí hay actividades permanentes de manifestaciones, carruseles, microquedadas, el 25 de noviembre, el Día de la Mujer, etcétera, que es para alzar la voz justamente, como digo, desde la literatura, ¿no? Desde la microficción. Bien, Nati, vos también sos docente en escuelas secundarias. Quería saber si vos has trabajado la microficción en la escuela y qué recepción tienen con los chicos y las chicas. Normalmente cuando hacemos una división, a veces es bastante cruel lo que pasa en la escuela porque se hace una división de género para dar literatura. Uno planifica y dice, bueno, este cuatrimestre voy a dar poesía, este otro voy a dar narrativa. Y cuando sucede lo de la narrativa, nunca se piensa, o se piensa poco en la micro, se piensa en cuentos, se piensa en novela y se piensa muy poco en la micro. Pero los chicos tienen una mirada muy amorosa respecto a este tipo de textos. Primero porque es muy rápido de leer y pueden apelar a la relectura, que es uno de los procedimientos más importantes de este género. Y también porque ellos empiezan a entender que esto puede ser escrito por ellos mismos. Se sienten capaces de escribir una micro. Yo lo he trabajado a través de los memes. He usado mucho los memes como disparadores de lo que podrían hacer como conexiones. A ver, primero, ¿cómo interpretás este meme? ¿Qué ves acá, en esta imagen? Y luego, ¿cómo articulás los recursos que ya te enseñé, que los viste en otros textos, para meterlos ahí? Casi todos parten del humor, ¿eh? Eso está buenísimo. Yo también trabajo mucho humor gráfico. Y hay mucho recurso compartido muchas veces. Y eso también está bueno hacer esas analogías. Porque realmente, para hacer un buen meme hay que tener muchos recursos. Y está buenísimo poder hacer ese link, que muchas veces los pibes no lo hacen. Y muchas veces los recursos los tienen. Los pibes que hacen memes saben hacer microficción y no lo saben por ahí. Siguen haciendo, sin querer. Sí, lo hacen constantemente. Además, bueno, en el plano de lo que es la comparación, la analogía, manejan todo el tiempo esos lenguajes. Entonces, no es algo que se pueda, digamos, ver de la manera tradicional. Yo creo que ahí hay que intentar entrar en la microficción de otra manera, de la manera lúdica con los chicos. Y también lo que me encanta es que se puede dar desde primer año hasta quinto año. O sea, que no es un contenido que se corte por una edad, sino que se puede dar transversalmente en cualquier año de la secundaria. ¿Qué les parece si compartimos algunos textos? ¿Sí? Dale. ¿Querés empezar, Caro? Bueno, voy a leer unos inéditos. ¿A quién le importa? No, bueno. Gracias, Hernán. Hay editores, es verdad, hay editores. Voy a leer unos inéditos. Bien.
Este creo que mi amiga cordobesa no lo va a captar y creo que es un reflejo de lo... Para que lo lea y después. Es un reflejo de esto de lo que hablábamos de la importancia de tener un código, ¿no?, con el lector y el escritor. Benedetti. Las personas cultas, se dice, tienen más suerte en el amor. Sin falsa modestia, confieso que mi profundo conocimiento sobre Benedetti me ha abierto muchas puertas en el terreno de la seducción. Motivada por un deseo de compartir la experiencia, los cautivo con mi sabiduría. Mi dominio en el tema queda en manifiesto al explicar que las chuletas son una cosa y las costeletas de cerdo otra muy distinta. Siempre logro un acercamiento corporal por parte de visitas al desplegarle las características organolépticas de las mollejas de buena calidad. Y los reconozco perdidamente enamorados cuando les explico sobre las bondades de modo y el 35% de descuento del BNA. Es que cubrir la parrilla se ha vuelto imposible. Ya nadie lo hace, salvo el crepúsculo. Bien. La buena cocina. Parece que no les gustó la cena, porque me secuestraron en la cocina, me cortaron una mano y prepararon un guiso con mi propia carne. A punta de pistola me obligaron a comerlo. Debo admitir que son buenos cocineros. Al fin y al cabo terminé chupándome los dedos. Cortar por lo insano. La mujer se acercó al esmeril con curiosidad y una sonrisa macabra. Le dio al amolador una tijera y un cuchillo para que los afilara. Cuando perdió el rastro de la bicicleta en la que éste había llegado al barrio, entró a la casa. Con la tijera cortó en 1000 pedacitos el acta de matrimonio y con el cuchillo preparó una vez más la cena para sus 2 hijos varones. Carnicero. Lo natural. Se escucha bien, ¿no? La lectura. ¿Se escucha? Lo natural. Las lombrices de tierra son reguladoras del ecosistema y han sobrevivido a la extinción por millones de años. En sus subterráneas sociedades mantienen una tradicional organización que se sustenta en valores. Lograr esto exige autocontrol, perseverancia y una educación estricta con las nuevas generaciones, basada en la importancia de ser hermafroditas. Crían a su descendencia con decoro, fomentando la pluralidad con sus parejas reproductivas, porque tienen la certeza de que fueron hechas a imagen y semejanza de un creador, y que todo aquel que atente contra el orden natural desatará el fin del mundo. Esclava. Entre un Bob Esponja, un Batman, un Superman, 3 enfermeras y dos futbolistas, salen las 2 monjas de la fiesta de disfraces. En la esquina se besan, se acarician, se manosean. Una de ellas invita a la otra a su casa y hacia allí se dirigen. Ya en la puerta, mientras una busca las llaves en la cartera, la otra dice que no quiere, que no puede, que se va. Entonces, sin esperar respuesta, sale corriendo y regresa a su vivienda, el convento. Herencia. El hijo del payaso huyó de la vida en el circo. Cansado de la itinerancia, se estableció en la ciudad y se graduó en la carrera de medicina. En la guardia del hospital, dentro de su armario, tiene analgésicos, gasas, algodón de azúcar y una trampa para dedos. No me aplaudieron los editores, así que voy a leer publicados. Antónimos. Gracias. Voy a volver a... Antónimos. 2 maleducados se besaban de manera inmoral
propinándose mimos indecentes en público con absoluta indiferencia, mientras un grupo de educados, morales y decentes ciudadanos nos carcomíamos por dentro de la envidia. Aprendizaje. Después de aquel pequeño inconveniente, ninguno de los niños del jardín de infantes quiso volver a jugar al doctor con el hijo del cirujano. Golpe al corazón. La saeta de Cupido lo alcanzó y se enamoró por algunos años. Un tiempo después lo alcanzó el estacazo del diablo y amó por toda la eternidad. De 3 semanas y media. La religiosa joven no estaba bien informada sobre el método aceptado por la Iglesia. Rezar 3 rosarios después de cada encuentro amoroso no resultó ser un anticonceptivo fiable. Aguante la ESI. El alimento de los colibríes. El colibrí despliega por primera vez ante el ornitólogo la danza que durante tantos días ha preparado. El hombre, fascinado, filma el fenómeno. El león entra súbitamente en escena y derriba al observador. Rápidamente lo mata y comienza a comerlo. El colibrí cobra su parte del pacto. Devora con fruición el iris de los ojos del ornitólogo. Consume su ración de colores. La microficción de Leo es puro amor. No sé si lo... Ficciones. En un vuelo que partió de la Argentina a la estratosfera, veo Wonderland, Hogwarts, Macondo, Narnia, Anillaco. Qué buena esa es. Guiño, guiño. Es como eso, ¿no? También la micro. El guiño, guiño. Sí, con el lector. La intertextualidad que decía la... Claro, el guiño, guiño. Realidad. Es la princesa quien indefectiblemente debe besar al sapo. Si fuese al revés, les aseguro que la mayoría de los cuentos terminarían con un príncipe soltero o conviviendo con la cruel bruja, que puede ser muy diabólica, pero carga con un cuerpo escultural. Aguante la S. Aguante Maléfica. Por ahí andan unas cruelas, Hacerse grande. Como había hecho tantas veces, preparó el baño para su tía y se dispuso a espiarla. Pero esta vez era diferente. Él ya había cumplido los 18 años. No salió al patio para mirar por la ventana. Se quedó adentro, oculto tras la puerta del baño. Cuando la tía sumergió su desnudez en la espuma, él se abalanzó. Ella lo recibió con una sonrisa y le dijo: al fin, nene. Aguante la S. Yo lo tuve ese tío. No era tan apto para todo público, ¿eh? Qué evento. No importa, lo tienen que interpretar. Lo último que se pierde. En la vereda del hospital, sin el amparo de un familiar o un amigo, buscó una botella. En ella metió la receta y la arrojó al río. Durante varios días rogó que un farmacéutico la encontrara. Sin pretextos. Generalmente, las semillas de plantas monocotiledóneas, como el girasol o la margarita, son trímeras, es decir, que los vertilicios tienen 3 partes o múltiplos de 3. Por ello, matemáticamente, en un 97% de los casos, las flores de estas plantas están formadas por pétalos impares. O sea, si le sale "no me quiere", es porque no lo quiere. No busque excusas. Qué maldad la tuya. Diluvio y Génesis. Pero Dios se equivocó cuando pensó que por ser de una misma especie, las parejas se atraerían entre sí y solo entre sí. Enorme fue su sorpresa
Cuando pocos meses después de terminado el diluvio, vio nacer minotauros, sirenas, pegasos, grifos, centauros, esfinges, unicornios y ornitorrincos. El fantasma de la ópera. Y quemé las cortinas y me encendí de amor sagrado. Te quiero. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar hoy, por acompañarnos, por hacernos el aguante, ¿no? De esto de estar en este espacio que es nuevo, que es reciente y que aparte se han bancado, que hemos dado un poco de vueltas para hacer esto y el compromiso que tienen ustedes con su trabajo como escritores, como editora en el caso de la Nati, talleristas, y bueno, que siga creciendo todo lo que hacen y muchísimas gracias nuevamente por estar. Un aplauso para la Caro Fernández, Leo Longuevich y la Nati Flores. Gracias.